Margarita había sido toda su vida una mujer decidida. Cuando quería algo, era difícil que algo se interpusiera en su camino. Sin embargo, no se imaginó que su mayor sueño de niña tuviera que ser pospuesto irremediablemente. Había nacido en una ciudad vibrante, llena de arte, música y colores. Sus padres vivían su vida a un ritmo que para muchos era escandaloso, pues vivían sin prisas. Nunca se habían preocupado por tener más de lo necesario. Tenían su forma de ganarse la vida honradamente, lo cual les permitía tener tiempo para dedicarse a ellos mismos, para apreciar la naturaleza y mantener intacta la capacidad de asombro. Margarita era como ellos. Habían sido padres tardíos, pues cuando supieron que una bebé venía en camino, ambos estaban muy cerca ya de los 40 años. Pese a lo inesperado y a que habían decidido no tener hijos, amaron a su bebé antes de conocerla. Por eso la niñez de Margarita fue tan maravillosa como la de cualquier niño. Sus padres la apoyaron en todo aquello en lo que ella iba demostrando alguna destreza. Margarita ya había pintado, había bailado, había actuado, había cantado y había hecho parte de una selección de baloncesto. Todo esto antes de los 10 años. Pero fue a esa edad que descubrió una pasión que se convertiría en su sueño de vida, el taekwondo. Desde entonces, su infancia y adolescencia se la dedicó a esa arte marcial. Los cinturones que vestía pasaron rápidamente del blanco al amarillo, luego al verde, luego al azul y al rojo. A pesar de sus aptitudes en ese deporte, que le ayudaron a avanzar rápidamente e íntegramente, no fue fácil para ella lidiar con aquellos que le decían que el taekwondo no era para las niñas. Pero revestida, siempre con un carácter fuerte y con un espíritu igualmente poderoso, continuó su camino pese a muchos comentarios malintencionados que tuvo que soportar. Cuando tenía 19 años, Margarita lucía ya su primer cinturón negro, lista para emprender el camino del perfeccionamiento y convertirse en gran maestra. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un día, saliendo de su entrenamiento, fue abordada por 3 hombres que a la fuerza la llevaron en una camioneta hacia un paraje desolado, lugar en el que abusaron de ella para después dejarla ahí mismo, sola, sin saber dónde se encontraba. A pesar de tantos años entrenando en artes marciales, ella no estaba preparada para enfrentarse a 3 hombres con las peores intenciones. El dolor que se instaló en el corazón de Margarita desde entonces no le impidió encontrar el camino para volver a casa, pero no se curó nunca, y tampoco volvió a practicar taekwondo. Cuando sus padres supieron lo que había pasado, se rompieron en 1000 pedazos. Su hija, lo que más querían, había sido ultrajada de la forma más vil, pero nadie le creyó. Ella tuvo que cargar con el peso del descrédito, apoyada únicamente por sus padres, que fueron igualmente culpados por no haber educado bien a su hija y permitir que se convirtiera en una madre soltera, porque sí, Margarita había quedado embarazada. Su decisión de no volver a practicar taekwondo quedó definitivamente sellada con el nacimiento de su primer hijo. Poco tiempo después, Margarita conoció por fin a un buen hombre, uno de buen corazón, con quien se casó y tuvo 2 hijos más. Por muchos años ella se sintió cuidada y respetada nuevamente, y la amargura de su corazón se fue apaciguando poco a poco. Su esposo y sus hijos habían sido un bálsamo para su corazón adolorido. La vida fue pasando y Margarita se fue olvidando de ese pasado que la atormentaba. Lo único que empezó a extrañar entonces fue el taekwondo, pero su vida era muy diferente ahora, así que simplemente pensó que no tenía sentido añorar algo para lo que ya no tenía fuerzas, o al menos esto creyó ella. Solo hasta ese momento, cuando su esposo había enfermado y ambos tenían ya más de 60 años, fue que Margarita se atrevió a contarle todo su pasado. Cuando se conocieron, ella no quiso darle detalles de su primer hijo, y él la había querido desde el comienzo,
sin importar su pasado. Jamás la presionó, pero entonces cuando Margarita vio que su esposo podría morir, le contó todo. Él, sin profundizar en los aspectos dolorosos, sí le pidió algo que ella no esperaba: que volviera al taekwondo, que le hiciera la promesa de retomar esa práctica que tanto amaba. Después de aquella conversación, su esposo no vivió mucho más tiempo, y entonces Margarita se vio obligada a cumplir su promesa. Comenzó a entrenar nuevamente y se sorprendió de lo rápido que volvió a estar en forma. Sus músculos no habían olvidado lo que verdaderamente le apasionaba. Ella se sintió en paz consigo misma nuevamente, pero decidió no contarle a sus hijos sobre su entrenamiento, pues prefería que todo fuera algo como un secreto que solo guardara ella y su esposo únicamente, allá donde estuviera. Pero sus hijos no veían en ella la pasión y la capacidad que vio su esposo, y pronto empezaron a tratarla como a un objeto al que se tiene en la casa, pero que nunca se mira y mucho menos se habla. Iban y venían, pero ninguno de los tres se interesaba realmente en ella. Margarita sabía que eso podría ocurrir, pero no dejaba de sorprenderse que unos hijos que habían sido tan apegados a ella ahora la trataran como a un cero a la izquierda. A pesar de la tristeza que la relación con sus hijos le causaba, a Margarita le ayudó mucho continuar con su entrenamiento para liberarse de todo aquello que la oprimía, y para sorpresa de todos sus condiscípulos, volvió a lucir el cinturón negro que había quedado suspendido 45 años atrás. Su maestro, en cambio, ya sabía que lo lograría. Lo que no se imaginó en ese momento era que ella tendría que usar lo aprendido fuera de los entrenamientos. Un día, estando tranquila tomando el sol en la terraza de la casa que había compartido con su esposo, llegaron sus hijos sin avisar. Lo que parecía el comienzo de una visita fuera de lo común, pronto se convirtió en un infierno para Margarita, pues sus hijos habían ido únicamente a comunicarle que la trasladarían a un hogar para ancianos, pues necesitaban vender la casa y ella ya estaba muy vieja para mantenerla sola. Los ánimos estaban encendidos, pero cuando sus hijos dijeron que era una vieja inútil, ella tomó una decisión. En ese momento simplemente les dijo que le dieran 3 meses más para hacerse a la idea de tener que irse, y ellos lo aceptaron, convencidos de su triunfo, pero no sabían ellos que 3 meses después era lo que le faltaba a su madre para alcanzar el 10º grado de cinturón negro, el grado máximo. Margarita se consagró por completo al taekwondo en sus últimos 3 meses y fue graduada con honores como una gran maestra. Había llegado la hora de que sus hijos lo supieran, pero no solo se los diría, sino que les haría una demostración. Cuando ellos acudieron a su invitación para la cena de despedida de la casa, la encontraron vestida con su uniforme y su cinturón negro con las 9 lujosas franjas amarillas que denotaban su maestría. Pero estos no tuvieron tiempo de asombrarse ante la vestimenta de su madre, porque sin que tuvieran tiempo para rechistar, estaban los 3 en el suelo. Habían sido derribados en segundos por su madre, que ahora se alzaba poderosa ante ellos. No les había causado ningún daño físicamente, pero los había derrotado. Los 3 vieron ahora a su madre como era en realidad, una mujer fuerte, mucho más fuerte de lo que ellos podían llegar a soñar jamás, y como tal, tenían que respetarla. Desde ese momento sus hijos volvieron a verla con los ojos del reconocimiento. Supieron entonces cómo Margarita había entrenado desde los 10 años, pero ella no les contó lo que había causado que lo abandonara por tanto tiempo. Sin embargo, vieron en sus ojos el dolor y prefirieron no hacer preguntas, pero aprendieron a valorar a la gran maestra y madre que les había dado la vida, e hicieron que los últimos días de Margarita fueran pacíficos y llenos de amor. En el resto de sus vidas jamás olvidaron la lección que su madre les dio. ¿Les gustó esta historia? Pues si es así,
No olviden darle like, compartirla con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Yo soy tu amiga María José Cisneros, y esta fue una historia más para tu canal favorito, Enigma.